que saben de esto, si esa potencia de estos fármacos ofrece alguna ventaja. Y esta es la conclusión, que pues se necesitan pequeñas dosis para inducir efectos pulmonares, pero esas pequeñas dosis pueden incluso estar relacionados con efectos sistémicos, es decir, la potencia va muy relacionado con el efecto sistémico del paciente. Entonces, no es que sea una ventaja muy grande, o sea, no es una ventaja tener una alta afinidad, alta potencia por el receptor, un fármaco glucocorticoide. Lo que diferencia un poco estos corticoides no es la potencia, sino las características farmacocinéticas, las que uno debe tener en cuenta. Y tienen algo muy similar a lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Ahora, sabemos que los corticoides más o menos se absorbe ¿cuánto? Un 30%, pero los dispositivos inhalados que usamos nosotros cambia mucho el depósito pulmonar, cuánta cantidad llega al pulmón, que es lo que se busca, ¿sí? Y eso depende de qué va a determinar, el depósito depende principalmente de qué, del dispositivo, y a su vez del dispositivo de algunos factores. Por ejemplo, en una época que usábamos los clorofluorocarbonos comparado con los hidrofluoroalcanos que hay ahora, estos actuales, estos propelentes actuales que están disponibles a partir de hace unos 10 años, aumentaron más la biodisponibilidad, el depósito pulmonar en el pulmón. Por eso cambió mucho. En términos generales, pues, este más o menos varía mucho el depósito pulmonar, y eso no va a cambiar de que si tiene más depósito pulmonar sea mejor. Eso es un concepto erróneo. Entonces, si uno mira, estos depósitos cambian mucho según el dispositivo. Y uno dice, en términos generales, uno coge y dice, bueno, un IDM convencional tiene un depósito más o menos del 9%. Si uno mira un IDM, por ejemplo, que es ciclesonide, que tiene, que le muestro, partícula extrafina, mire ¿sí? Es del 52%. Y si mira que es ciclesonide, ¿sí? Aquí, ciclesonide, mometasona, esto es Heiler, tiene un 30 y pico por ciento, o sea, varía mucho, pero los que menos depósito pulmonar ofrecen son los IDM convencionales, y eso varía mucho, ¿sí? Este ciclesonide que se consigue en algunos sitios, digámoslo que dentro de los corticoides, con todos estos dispositivos, el que más ofrece mayor depósito es un IDM de partícula extrafina, ¿sí? Pues más varía, eso entonces no tiene tanta relevancia. Ahora, algunos de estos corticoides son profármacos, y hablan específicamente de la beclometasona y la ciclesonide, ¿sí? Lo cierto es que estos fármacos estos dos, el hecho de ser profármacos tiene una ventaja, y es que cuando se aplican en la cavidad orofaringea, como es un profármaco, no actúa. ¿Y qué ventaja tiene? Si cae sobre el depósito faríngeo, ¿qué ventaja tiene? De que hay menos riesgo de producir candidiasis, ¿sí? Es decir, produce mínimos efectos secundarios orofaringeos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando cae en la cavidad orofaringea no se activa, no está activo, es un profármaco. ¿Y dónde se va a activar? En el pulmón, ¿sí? En el pulmón, ¿sí? Entonces, ciclesonide y el beclometasona se activan porque son profármacos en el pulmón. Ahora, algunos sufren esterificación, como es la ciclesonide y la budesonide. El ciclesonide, que lo nombré ahorita acá, ¿lo ven? Además de ser profármaco, sufre un mecanismo de esterificación, como lo hace la budesonide, ¿sí? Quiere decir que una vez llega al pulmón se puede esterificar, quedar inactivo un tiempo y luego activarse. Y esto sirve de depósito,
¿sí? O sea que ejerce poco efecto hasta que esas estearasas lo conviertan en un fármaco activo, ¿sí? Aquí me explico. El hecho que un fármaco se esterifique, como es el caso de budesonida y ciclesonida, esto va a prolongar el tiempo de acción del fármaco y la posibilidad de absorberse y pasar a la circulación sistémica es menor. Y esa es una ventaja. Ciclesonida, budesonida. Es decir, ve usted la budesonida. La budesonida penetra y puede esterificarse. Y cuando se esterifica, mire lo que queda. Una sustancia ¿qué? Inactiva. Pero esta esterificación es reversible. O sea que en la medida que se va liberando el fármaco, esta esterificación pasa de nuevo a convertirse en un fármaco activo. Eso sirve de depósito para que tenga una vida media más prolongada. ¿Sí? Otra característica de ellos, la biodisponibilidad. ¿Es la misma para todos? ¿Cuál es el que menos se tiene biodisponibilidad? Mometasona, ciclesonide, los fluticazonas, que el hombre vea. ¿Sí? La que más tiene mayor biodisponibilidad. Lo mismo ocurre con, ¿sí? Lo mismo que ocurrió con los otros aplicados tópicamente, lo mismo ocurre en el pulmón, ¿sí? Unión a las proteínas, observen, casi todas tienen una alta unión a las proteínas. Entre más alta sea la unión a la proteína, menos fracción libre, ¿sí? En la circulación sistémica, o sea que menos riesgo de efecto sistémico, ¿sí? O sea que las moléculas que se unen a las proteínas pues no son activas y producen menos efecto sistémico. Hay algunas diferencias entre unas y otras. Vuelve y juega, que no tengo ningún interés de nada por nombrar uno más que otro, pero miren ustedes que la beclometasona y la triamcinolona tienen menos unión a la proteína comparado con ciclesonide, ¿sí? O mometasona, ¿sí? Que tiene una unión al 99%. Entonces, es una ventaja grande de la mometasona tener muy baja disponibilidad, ¿sí? O el ciclesonide o esta fluticasona, ¿sí? Entonces, de todo esto, de todos esos corticoides que hay en el momento, ¿hay alguno ideal? ¿Sí? No, no existe, ¿sí? ¿Por qué? Pues son muy eficaces algunos de ellos y lo ideal es tener menos efectos secundarios. Entre más baja disponibilidad tenga, entre más alta afinidad a la proteína, entre más alto depósito pulmonar y más tiempo en el pulmón se prolonga, pues más eficaz será. Pero el problema es que el mismo receptor que media los efectos benéficos es el mismo receptor que media los efectos sistémicos. De ahí entonces que muchos son potentes, pero ahí tienen el problema. O sea que no hay corticoide ideal. ¿Cuáles son los efectos adversos de un corticoide inhalado? ¿Sí? Este es uno de los principales efectos. Digamos lo que principales efectos son efectos locales. ¿Sí? Entonces, veíamos que puede haber candidiasis orofaringia, disfonía por miopatía de cuerdas vocales y tos. ¿Sí? ¿Esto de qué depende? Sobre todo por dosis alta, individuos que reciben dosis alta, o el uso de estos corticoides inhalados sin el uso de cámaras espaciadoras, o sin lavado de boca mediante gárgaras, gargarismos post-inhalación. ¿Sí? Entonces, lo adecuado es que si usted va a colocar un corticoide inhalado, acostumbre a usar preferiblemente inhalocámara, dosis bajas y hacer gargarismos post-inhalación. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿pueden haber efectos sistémicos? Sí, son dependientes de muchos factores. Depende de la dosis, depende del tipo de dispositivo, depende del tipo de corticoide. Hay unos que tienen mayor riesgo, etcétera. ¿Ok?
¿Qué efectos sistémicos pueden producir? Entonces, esto va a depender de estos factores, ¿sí? Sobre todo es la biodisponibilidad, muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Uno de los riesgos que se tiene con el uso de estos corticoides, especialmente en el paciente con EPOC, es el riesgo de neumonía, ¿sí? Es un efecto sistémico que hay que tenerlo muy en cuenta, el paciente epoquiano. El estudio TORCH, que yo les mostré a ustedes, que era el estudio de salmeterol fluticasona, que demostró, ¿sí?, que podía reducir hasta en un 25% la tasa de exacerbaciones. También demostró, ¿sí?, un incremento del riesgo de neumonía asociado al uso de esta combinación, ¿sí?, salmeterol fluticasona. ¿Sí? El riesgo era muy elevado. De hecho, eso fue con el 2007, ¿cierto? 2007. Un año después se publicó otro artículo, ¿sí?, donde se hace un ensayo, pero un metaanálisis de 11 ensayos clínicos, 11 ensayos, ¿sí?, eran pacientes con EPOC que recibían corticoides inhalados, y esta fue la conclusión de ese metaanálisis del 2008, que había una asociación de riesgo de neumonía cuando el paciente tomaba fluticasona y no aparecía ese efecto cuando se administraba budesonida. Solo fluticasona se asoció a un incremento de neumonía, ¿sí? Y entonces se encontró que sí, que había una asociación elevada de este corticoide LABA versus LABA solito. El riesgo era el 68% elevado, ¿sí? Por allá, entonces sacaron esa conclusión y dijeron, si va a usar corticoides, no lo use en pacientes con grupos ABC. Ya sabemos que no lo usamos. Solo en el paciente con grupo D, ¿sí? Y si va a usarlo, tenga en cuenta que el riesgo de neumonía es mayor con fluticasona que con budesonida, ¿sí? Ok, ¿y por qué en ese análisis dicen que la budesonida no producía eso? Posiblemente porque este fármaco, como lo dije ahorita, se esterifica. Entonces va liberando el fármaco con menos dosis y el riesgo de disponibilidad sistémica de producir inmunosupresión, inmunoregulación, inmunoalteraciones del sistema inmune es menor. Una gran ventaja, ¿sí? Y aquí estaba, cuando compararon en el estudio PATOS, que comparó salmeterol fluticasona versus formoterol budesonida, encontraron que el riesgo era mucho mayor en el paciente que tenía, ¿sí?, que estaba asociado el uso de fluticasona versus budesonida, ¿sí? Otro estudio que demuestra esto. Siguiente, otro metaanálisis, mostrando exactamente lo mismo, ¿sí?, que cuando se compara LABA con un LABA corticoide, el riesgo de neumonía es mayor, ¿sí? En este metaanálisis se encontró eso exactamente. De todos los estudios que se hicieron aquí, incluyendo este TORCH, se encontró que el número total de pacientes había más riesgo de neumonía cuando se usaba LABA corticoide que LABA solo, ¿sí? Bueno, ¿qué efectos pueden producir? ¿Efectos sistémicos? Sí, la inhalación puede producir efectos óseos, ¿sí? Óseos. ¿Qué es más relevante que la administración de un corticoide sistémico? No. ¿Sí? No existen estudios que demuestren que los corticoides a largo plazo aumenten el riesgo de fractura. Corticoides inhalados. No estoy hablando de corticoides orales. ¿Sí? Bien. Entonces, si lo va a usar y usted tiene ese riesgo, úselo a la dosis más baja posible, ¿sí?
pero no hay estudios. Ahora, sobre el crecimiento, ¿sí? ¿Puede afectar a los niños? Sí. ¿Sobre todo cuál? Aquellos que tengan una biodisponibilidad elevada. Entonces, si usted tiene un niño que es asmático o tiene alguna razón para darle un corticoide inhalado, entonces ya sabe que puede usar corticoide con menos biodisponibilidad. Y dependiendo de la edad, ¿se acuerde? ¿Sí? Si yo tengo un niño de 2 a 4 años, mometasona o fluticasona propianato. ¿Sí? De las fluticasonas. ¿Sí? O mometasona. Dice la ciclesonide, más adelantico. Entonces yo me quedaría con esos dos, 4 añitos. La budesonida no afecta el crecimiento. Una disponibilidad apenas del 10% y no hay estudios. La que más afecta definitivamente, ¿cuál es? Beclometasona. Y si la va a usar, pues le toca usarla por encima. Ahí ya tienen. Entonces viene la pregunta que se hace en cuestión al niño asmático. ¿Crece bien los niños asmáticos privados de corticoide? Que yo le quité el corticoide y crece bueno. No, no necesariamente. ¿Sí? Porque de hecho el asma ya afecta crecimiento pondoestatural. ¿Sí? Solo hecho de tener asmático. ¿Sí? ¿Ok? Entonces no olviden este dilema, que los corticoides deberían ser restringidos versus los niños pueden morir por asma, pero no por corta estatura. ¿Sí? ¿Sí? Y a los niños, a los perros se les pone corticoides para migración pulmonar, ¿tendría algún efecto, digamos, en la niña? Nada, no tiene que ver nada. Y no estamos hablando de corticoide inhalado, es para, una pregunta que me hicieron por allí. Primero, no se usan corticoides inhalados, ¿sí? Se usa al final del embarazo, en la semana, pues cuando ya está con riesgo de que va a tener un parto prematuro. Entonces póngale usted unas 32, 34 semanitas, es cuando uno les pone eso por encima de 30, 32 semanas. Después del 36 no hay problema, porque es un niño término. Pero es un niño entre 30 y 36 semanitas, a ese niño hay que poner a la mamá, no al niño, dexametasona, por vía muscular, ¿sí? De depósito, ¿sí? Para que madure el niño. Y eso no va a afectar nunca al niño, el crecimiento, para nada. Estamos hablando a largo plazo, corticoides inhalados. ¿Pueden producir efectos oculares? De pronto, sí, por ahí hay algo descrito, ¿cierto? Depende de muchos factores, sobre todo de susceptibilidad individual. Pero, y más si usted está inhalando esto y lo está acercando al ojo, ¿sí? Etc. Pueden producir efectos dermatológicos muy raros. Corticoide inhalado para que produzca efectos sistémicos, tenía que dar dosis muy altas y con una biodisponibilidad muy alta, tipo la que yo les mostré, beclometasona, ¿sí? Ahora, es una mujer en embarazo, ¿sí? Entonces, si voy a dar un corticoide inhalado, ¿cuál es más seguro? Pues unir, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cuál presentaciones tienen? Ustedes ya las conocen. Entonces, hay un corticoide que se usa aquí, que para solución para nebulizar, que es la budesonida. Viene en una solución para nebulizar, ¿sí? En este sistemita, este parchecito, réspula que llamamos nosotros. La cuestión es, ¿se usa en EPOC? No. Ni siquiera en exacerbación. No olvide eso. Ni siquiera en una exacerbación. Las guías actuales no recomiendan el uso de nebulizadores. ¿Sí? De pronto, por ahí en niños. ¿Sí? Mire, de hecho, en niños mayores de 1 año, la budesonida nebulizada se puede recomendar para ciertas situaciones de niños con asma, ¿sí? En algunos casos, en algunos casitos, muy contados. O sea que básicamente la budesonida inhalada cada vez más en desuso, ¿sí? Ahora, corticoides en cartuchos presurizados, ¿sí? Entonces tenemos las formas IDMs convencionales. Aquí la beclometasona, que pueden ir de 50 a 250, budesonida de 50 y 200 para 50 para niños, 200 para adultos, ¿sí? Fluticasona de 50 a 125 y 250, entonces uno
Eso es lo que llamamos dosis bajas, dosis intermedias, dosis altas. Depende de lo que yo estoy usando, para eso hay unas guías que lo recomiendan. Este que viene como contador de dosis, ¿sí? O en polvo seco, aquí está la budesonida solita, el pulmicor turbohaler o fluticasona, que sería este flixotide con macuhaler, ¿sí? Y este que es mometasona, que es el twisthailer, tiene también muy buena disponibilidad. O asociaciones, ¿sí? Lavacorticoides, salmeterol, fluticasona, que sería este, ya sea aquí, en forma de ICP, ¿cierto? O budesonida, formoterol, que tanto he hablado a ustedes, que es el Symbicort Rapihaler, ¿sí? Que viene en dos presentaciones, 84,5 y 160,4,5, dosis bajas, dosis intermedias altas. O como IPS, monodosis o multidosis, aquí está por ejemplo salmeterol fluticasona, que es este en discos. A diferencia de este, Seretide, miren ustedes que viene salmeterol, ustedes hicieron una pregunta en estos días. El corticoide siempre viene en dosis, mírala aquí hay 25, 25, 25 ¿de qué? Salmeterol. Y cuando digo 50, 125 y 250 es el corticoide, fluticasona. ¿Sí? Entonces cuando viene IDM viene 25 de salmeterol y depende, hay tres presentaciones. La fluticasona viene de 50, 125 y 250. En cambio un disco, ve aquí, discos, ¿sí? Tiene 50, 50 de salmeterol. El otro era... ¿qué hubo, doctor? Leído. Ya en antecitos de las 10, faltando 10. Ok, listo. ¿Y después tienen clase de qué? Ver, de pronto en ese laxito que salgan a interconsulta urología, nos reunimos para lo que necesitan. Urología. ¿Sí? En ese laxito yo vengo, bueno. antes de microbiología. Micro. Entendí yo urología. No, ellos van a interconsulta con urología. Ya. Bueno, listo. Listo. Entonces mire que la dosis del corticoide, aprovecho la pregunta que me hicieron, la dosis del corticoide sube, entonces de acuerdo a la necesidad. Yo quiero subir una dosis alta de agonista beta, salmeterol, le pongo discos, viene de 50. Y el corticoide depende, vea, dosis bajitas, intermedias o altas, ¿sí? Para administrar 2 veces al día, ¿sí? Esa pregunta. Uno, la 25 microgramos era la dosis mínima, dosis baja, y la de 50 era dosis alta. A mí me quedó como la duda. Usted me lo explicó. 2 veces al día. De intermedio. No, está hablando del corticoide. Sí, es que ya le voy a mostrar que las guías hablan de dosis altas, medias, bajitas, y ya le voy a explicar qué es eso, ¿sí? Bueno, ahorita o cuando nos toca hablar de eso. También uno puede hablar de corticoides orales o intravenosos, que son los corticoides sistémicos. Tienen buen uso en sistema respiratorio, muy poco. Sobre todo los corticoides orales, si lo voy a usar, por ejemplo, en rinitis alérgica, o en rinosinusitis, que no se usa realmente, o en EPOC, ¿sí? En una exacerbación de EPOC lo uso por ciclos cortos, de 5 a 7 días. Y los parenterales, pues cada vez menos, ¿sí? ¿Ven? Entonces, cuando hablo de corticoides orales o parenterales, pues me refiero a un grupo de fármacos corticoides, como estos que están aquí, orales, los que más conocen o van a utilizar ustedes para la práctica médica, la prednisona y la prednisolona. ¿Sí? Sobre todo la prednisolona, tableticas de 5 miligramos, o si es un niño, viene en solución oral de 5 miligramos perdón, 1 miligramo por mililitro. 1 miligramo por mililitro. Y hay otros, corticoides intravenosos, el más conocido es la hidrocortisona. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la prednisolona, es vía oral, ¿cierto?
Y si nos vamos, la hidrocortisona es vía parenteral. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Los efectos adversos, que son efectos precisamente porque como se administran por vía sistémica, oral o parenteral, ya no están llegando directamente al pulmón. O sea que los efectos secundarios son mayores. De ahí que cuando lo vamos a usar, lo usamos en casos muy extremos y por ciclos cortos. ¿Sí? Entonces hay que conocer los efectos secundarios de ellos. Y muchos de esos efectos son gastrointestinales. Pueden producir desde gastritis erosiva, ¿sí? Sangrado digestivo, pancreatitis aguda, muy relacionado con esto. Efectos dermatológicos múltiples, sobre todo con el uso crónico. Cuando uno lo usa con pautas cortas, 5 o 7 días, estos efectos se minimizan al máximo, no aparecen usualmente. Pero pueden aparecer lesiones purpúricas con equimosis. Esto es a largo plazo, atrofia de piel, hirsutismo, acné, alopecia. Eso es un paciente que está recibiendo corticoides a largo plazo y eso en la práctica no lo vamos a ver si lo sabemos usar, ¿cierto? Lo mismo, pueden haber infecciones oportunistas, una reactivación de una TB, de una cisticercosis, ¿sí? La invasión por estrongiloides, estercolaris, la aparición de cándida, etcétera, ¿ok? Pueden retener líquido y producir hipertensión arterial, alterar el potasio, disminuir el potasio, más si se interaccionan con otros medicamentos. A nivel musculoesquelético a largo plazo, sobre todo asociado a ese síndrome de Cushing. Ya les decía hoy, la vez pasada, clase pasada, ahorita, la emaciación muscular, ¿sí? Desgaste muscular con miopatía proximal, hipocalcemia, osteoporosis, ¿sí? Efectos endocrinos, nombré uno muy importante que era ¿cuál? El síndrome de Cushing, pero pueden agravar una diabetes, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y producir un efecto muy importante que voy a ver aquí, síndrome de supresión. A nivel nervioso, sistema nervioso puede producir desde un simple insomnio, alteraciones psiquiátricas como ¿sí? Confusión, delirio, euforia, psicosis. Mire esta cara de loco que da este man, ¿cierto? Pero esos son dosis más elevadas, ¿cierto? Oftalmológicos, riesgo de glaucoma, de catarata, etcétera. Uno de los problemas es este, el uso de corticoides, sobre todo cuando vamos más de 15 días, que es lo que no se recomienda, ¿cierto? ¿Cuántas las pausas cortas? 5, 7 días. Vale, prednisolona oral, si es que lo fuéramos a usar. Entonces, cuando damos más de 15 días de un corticoide, estoy suprimiendo el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Y es lo que llama síndrome de supresión del eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, un paciente tratado crónicamente en dosis altas, corticoides que los dan en forma indiscriminada, pueden producir atrofia de la glándula suprarrenal, atrofia, porque queda tan suprimido que no hay hormonas que lo estimulen, entonces se atrofia cada vez más. Y entonces estos pacientes presentan fiebre, dolores articulares, síntomas de todo tipo, ¿sí? De ahí entonces la lección, si se usa corticoides para evitar estos efectos hasta ahora, incluyendo este, se deben usar pautas cortas, no más de 4, 5, 7 días, ¿sí? ¿Ok? Otro efecto secundario que aparece con la administración crónica de esto es por el uso exógeno de estos corticoides, ya sea por abuso, un corticoide que se aplica parenteral, que es un error de muchos, o usado vía oral por tiempos muy prolongados, es que pueden producir esto. Un corticoide intranasal no tiene probabilidad de producir un Cushing, ni intranasal ni aplicado inhalado. Este es un efecto adverso que se ve cuando un paciente recibe grandes dosis de corticoides por tiempos prolongados, más de 15 días. Y entonces se presenta el llamado síndrome de Cushing, que se manifiesta de muchas maneras. Ustedes lo ven aquí, la facies,
una fase en cara de luna llena, ve las estrías, la obesidad, ¿sí? Todos estos fenómenos que no voy a tener con detalles porque no es el caso ni es el contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué precauciones debo tener cuando yo administro un corticoide sistémico? Sí, sistémico, ya sea oral o intravenoso. Cuidado, ¿cierto? La primera precaución, ¿sí? No es suspenderse bruscamente. Eso cuando uno da corticoide a largo plazo. Si lo da a corto plazo, nada, usted da 5 días o 7 días y lo puede suspender. Pero cuando da a largo plazo, puede suprimir y producir síndrome de supresión. Diabéticos, hiperparatiroidismo, tuberculosis, estrongilodiasis, glaucoma, etcétera, etcétera, son precauciones y contraindicaciones que uno usa y siempre tiene en cuenta. En la práctica, por ejemplo, si yo voy a usar un corticoide pauta corta, una de las cosas que hago por precaución es darle unas goticas de ivermectina al paciente, no porque tenga COVID, sino porque me sirve para este señor, estrongiloides, que es muy prevalente en nuestros medios. Bueno, entonces, ¿para qué voy a usar estos medicamentos? ¿Sí? O sea, tanto los inhalados como los sistémicos, sobre todo los inhalados, ¿cierto? Bueno, entonces los voy a usar en rinitis alérgica, en asma y en EPOC, ¿sí? Ya sea exacerbación asmática o exacerbación de EPOC, ¿sí? En rinitis alérgica, lo uso, sí señor, sobre todo cuando estamos hablando de los sistémicos, ¿sí? Entonces, en rinitis alérgica, ¿cuándo le doy? Vea, vía oral. Si el paciente tiene una rinitis persistente moderada, no mejoró con las medidas anteriores, a pesar de que le subió la dosis de esteroides, tarazal, etcétera, no mejoró con yo puedo generar o suspender y dar un ciclo corto de esteroides, sobre todo el paciente que está obstruido, siguiendo las guías, ¿sí? ¿Ok? ¿Lugar en asma? Claro que es el pilar fundamental. Los corticoides, ¿sí? Se usan en el tratamiento controlador a largo plazo como medicamento antiinflamatorio de uso preferencialmente corticoides inhalados. De pronto, en casos muy extremos, estadios 5, por ejemplo, adultos, etcétera, ciclos cortos de un corticoide oral. O también lo podría usar en exacerbación asmática, donde puedo usar corticoides sistémicos. Ahí está el papel de ellos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos glucocorticoides que hacen parte del manejo del paciente asmático lograron reducir sustancialmente, ¿sí?, la mortalidad por asma en ese grupo de, acuérdense que esto es el desarrollo histórico cuando comparo era broncodilatadora comparando era inflamación. Los corticoides, a diferencia, por ejemplo, de los SABAs, han demostrado reducir de la mortalidad en pacientes asmáticos, ¿sí? ¿Y cómo actúan? Bien, de muchas maneras, ¿sí? Uno de ellos es que, resalto ella, reduce la supervivencia de los eosinófilos en la vía aérea, que hacen parte del fenómeno de remodelación de la vía aérea, ¿sí? Disminuyen las exacerbaciones asmáticas, que eso es muy importante. Uno de los objetivos es reducir, ¿sí? Y si lo comparamos con otros tipos de terapias, pues estos han demostrado reducir el riesgo de muerte por asma. ¿Se usa? Sí. Entonces, ¿en qué estados? Todos los estadios del asma. De hecho, son los medicamentos más efectivos, pilares del tratamiento para el asma, por las razones que ya he citado. ¿Sí? Reducen mortalidad, mejoran síntomas,
mejoran función pulmonar, mejoran calidad de vida, reducen exacerbaciones, hospitalizaciones, etcétera. ¿Sí? Mensaje importante, pacientes con asma pueden tener exacerbaciones severas, incluso inhalándose corticoides. ¿Sí? Estos a dosis bajas reducen exacerbación, hospitalización, muerte por asma. ¿Sí? ¿Ok? Mensaje importante. Habíamos hablado de dosis bajas, o dosis intermedias, o dosis altas. La mayoría de estos pacientes, la mayoría, requieren dosis bajas. ¿Sí? Y cuando hablo de dosis bajas es, por ejemplo, miren la budesonida, por ejemplo. Aquí está. ¿Sí? Si es un adulto, señor, póngase un disparo de B corto, budesonida, cada 12 horas. O sea, ¿cuánto está poniendo? Vea, un disparo tiene 200. Esta es la dosis, 400 microgramos día. Un disparo cada 12 horas. ¿Sí? No, doctor, yo tengo fluticasona. Listo. Un disparo de 100 cada 24. ¿Sí? Dosis bajas. ¿Sí? En niños, pues cambia un poquitico, pero estoy dando ejemplo de lo que puede hacer. Sin embargo, algunos pacientes podrían necesitar dosis intermedias, dosis medias. Son aquellos pacientes que tienen en la fase, en el estadio 5, o sea, asma persistente, ¿sí? Moderada, severa, moderada, estadio 4, requieren dosis intermedias. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el término budesonía? Señor, póngase ¿qué? Le va a mandar un B-Cort, que es budesonía, de 200 microgramos por cada disparo. Entonces, yo le voy a mandar 2 disparos cada 12 horas. O sea, le estoy mandando ¿cuánto? 400, 2 veces al día, ¿cuánto sería? 800. ¿Sí? Y muy poquitos pacientes necesitan dosis altas, muy poquitos, la mayoría ya están en estadios más avanzados y requieren dosis altas, dosis, por ejemplo, de budesonía. ¿Sí? Póngase 3 disparos, póngase esto. ¿Sí? Mayor de 800 es lo que llamamos dosis altas, medias, intermedias. ¿Sí? Dependiendo del tipo de corticoide que usted está utilizando. ¿Sí? Vamos con este nomás para no complicar. Entonces, ¿qué habíamos resaltado los corticoides? Que estos medicamentos sí reducen mortalidad por asma cuando lo comparo con el uso regular de SABAs más de un dispositivo, de un frasquito de estos mensual. Ellos sí han demostrado. SABA más corticoide, se podría usar en asma un SABA más corticoide. Bien, si los corticoides se utilizan junto con un SABA como rescate, podrían proteger contra exacerbación. De ahí que nosotros usamos en asma leve, ya sea intermitente o persistente, como opción de tratamiento esa asociación corticoide cada vez que se use SABA. ¿Sí? Lava más corticoide, ¿sí? Lava más corticoide, sí, claro, ¿sí? O sea, yo puedo usar formoterol budesonía o salmeterol fluticasona, sobre todo formoterol budesonía, donde la evidencia que indica, ¿sí? Que es muy eficaz, sobre todo para cierto tipo de pacientes que ya están más avanzaditos, ¿sí? Se pueden dar desde la fase inicial en asma persistente leve hasta asmas persistentes severas, corticoides LAO. ¿Sí? ¿Cuál entonces? Budesonía formoterol o salmeterol fluticasona, que son los dos lavas que se usan en asma. ¿Sí? En asma. Ahora, para la mayoría, perdón, venga, yo paso este. Para la mayoría de estos corticoides LAO usamos entonces salmeterol fluticasona. Entonces, simplemente en 5 minutos voy a mostrar lo que voy a insistir próxima clase. Esta es las guías GINA, donde recuerde que está enfocada en 3 grupos de pacientes. Adultos mayores de 12 años. Niños
de 6 a 11, y niños menores de 5 años. Entonces, si miramos esta guía, que es guía gallina, entre 2019 no hay diferencia. Si uno mira la de 9 o 20, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces, para adultos mayores, adolescentes mayores de 12 años, esto es lo que dicen las guías del 2020. Si uno la mira, pues, que se la aprendió de memoria, muy berraco. Me le quito el sombrero. ¿Sí? Pues hay que comerse literatura para entender qué es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿qué hago en el paso 1? ¿Sí? Paso 1. ¿Qué es paso 1? Ese paciente que tiene ¿qué? Asma leve intermitente. Y tengo dos opciones. Una elección preferible o una opción de tratamiento. Entonces, si ustedes miran acá, elección, ¿cuál sería? Dosis baja de formoterol budesonida. Esa es la elección que se recomienda ahora. ¿Sí? ¿Y esto de dónde salió? Salió de evidencia. ¿De dónde? De un estudio que se llama Sigma. Y hay dos estudios, Sigma 1 y Sigma 2. Estudio Sigma 1. ¿Qué demostró este estudio? Comparó budesonida formoterol, dosis bajas, versus tratamiento de inmunoterapia con SABA. Dijeron, como las guías decían antes del 19 y 18, decía que como tratamiento preferido, si tenía alguna crisis intermitente, se usara SABA. Entonces, ¿qué demostró el estudio Sigma? Dijeron, bueno, ¿qué tan bueno es ponerle dosis bajas de formoterol budesonida en estos pacientes comparado con SABA monoterapia? ¿Y qué demostró? Una reducción de las exacerbaciones en este grupo de pacientes con asma leve intermitente o persistente leve, porque ahí se aplica en los dos. ¿Sí? La otra opción es esta, dosis bajas cada vez que se usa SABA. ¿Sí? Ya lo decía ahora. Y esto también tiene evidencia. Y hay dos estudios muy interesantes, BEST y TREXA. ¿Sí? El BEST se comparó, ¿sí?, el uso de corticoide con salbutamol, albuterol, ¿sí?, versus, ¿sí?, un SABA. ¿Y qué fue lo que demostró en ese estudio BEST? ¿Sí? Que ambos tratamientos eran similares cuando comparó ese corticoide con salbutamol versus corticoide solo. Es tan eficaz que se puede usar, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, idéntico resultado en terapia combinada de demanda que en mantenimiento a dosis fija. Y entonces, aquí fue el estudio B. Encontraron los mismos resultados en reducción de exacerbaciones cuando el paciente recibe a necesidad, SABA necesidad, que cuando recibe beclometasona solita. La recomendación inicialmente fue esa. Use beclometasona cada vez que use un SABA, en caso de necesidad, si fuera a usarlo. ¿Sí? Y así sucesivamente, esos son los pasos que ustedes tienen que ir revisando hasta que los coja un día y no tenga paciencia, pero si es que están revisando la guía final. Porque con lo que yo veo están muy fáciles. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento yo puedo parar el tema y decirles, bueno, revisen las guías y revisen los estudios y hablamos. Por ahora paramos. Recuerden, quedo de antemano que ustedes me estén revisando las guías. Yo no voy a tolerar más que ustedes estén pasivos. No tolero. ¿Sí? Si veo que no hay, simplemente yo soy de los que hago eso. ¿Sí? Paro la conferencia y hasta luego. ¿Sí? Si veo que no hay actitud. ¿Sí? Entonces, quedamos en eso. Bueno, ahí vamos analizando, pero que yo vea que sí están leyendo las guías. Si yo veo que no, chao. Hasta luego. ¿Qué paramos? Bueno, gracias. Ahí les dejo la cambio con ellos.